como pueden ver acá, a ver, un ratito, ok, ya. Acá tenemos, lo que hallamos acá es el voltaje, ¿ya? ¿Y el voltaje en dónde? El voltaje en el capacitor, ¿ya? Este voltaje en el capacitor, porque una vez que tenemos el voltaje en el capacitor, lo derivamos, lo multiplicamos por su capacitancia y ya tenemos la corriente en el capacitor. Y además sabemos que el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces, si hallamos el voltaje en el capacitor, este voltaje, que es de estas fórmulas de acá que nos va a salir, vamos a encontrar el voltaje prácticamente en los tres componentes, en el inductor y en la resistencia, ¿no? Porque el voltaje en paralelo es el mismo. Por eso es que acá ven que el voltaje en la resistencia es igual al voltaje a este de acá, que encontramos que es el del capacitor. El voltaje del inductor es el mismo y bueno, y el del capacitor igual, ¿no? Una vez que ya tenemos ese voltaje, aquí por ejemplo en la resistencia, por ley de Ohm, el voltaje sobre resistencia, tenemos la corriente, ¿no? Tenemos esta corriente de acá, esa corriente de la resistencia. Y en el caso del capacitor, ya lo dije también, lo derivamos ese voltaje, lo multiplicamos por la capacitancia y ya tenemos la corriente en ese capacitor, esta de acá, ¿ya? Ahora aquí, si aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo de acá, fíjense, en ese nodo, ¿qué corrientes están entrando? Ninguna, ¿no? Cero. Entonces, por eso acá tenemos cero. ¿Y qué corrientes salen del nodo? La corriente de la resistencia, más la corriente del inductor, más la del capacitor, ¿ya? Entonces, yo sé que la de la resistencia es voltaje sobre R, el voltaje que encontramos. Sé que la del capacitor es la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje. Y bueno, la del inductor es la que no sé. Entonces, lo que hago es despejar, ¿no? Fíjense acá, lo que hice fue despejar. Esto pasa al otro lado a restar, menos capacitancia por la derivada del voltaje. Y esto también pasa al otro lado a restar, menos el voltaje sobre la resistencia. Y de ese modo ya tengo la corriente en el inductor, ¿ya? Entonces acá es casi el mismo procedimiento, es prácticamente el mismo, o sea, el proceder es el mismo. Van a cambiar un poco nada más las fórmulas, nada más, pero lo mismo, ¿no? Hallamos el factor de amortiguamiento, la frecuencia resonante. Dependiendo de eso, vemos qué caso es, si es un sobreamortiguado, si es un críticamente amortiguado o si es un subamortiguado, y de acuerdo a eso vamos a encontrar la fórmula del voltaje, ¿ya? Tenemos acá igual las frecuencias. A ver, aquí parece que está mal, ¿ya? Sé qué pasó acá, algo está mal. Aquí. Esto está de más, ¿no? Está repetido. Ya, ahora sí. Y esto también está repetido. No me fijé, ¿ya? Ahí están las frecuencias S1 y S2, las frecuencias naturales, que las vamos a usar en caso de que se trate de un caso sobreamortiguado, ¿no? Entonces ahí tenemos eso, tenemos esta que es la derivada del voltaje en tiempo cero, que la sacamos con esta fórmula. Y bueno, para que se entienda mejor vamos a hacer un ejercicio. Este de acá. Acá tenemos un RLC en paralelo sin fuente, ¿no? Porque vemos que cuando el tiempo es igual a cero, este interruptor va a pasar a esta posición y toda esta rama de acá va a quedar desconectada del circuito, ¿ya? Entonces lo primero que voy a hacer es, ya, lo primero que voy a hacer es encontrar la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor para un tiempo menor a cero, ya en estado estacionario. ¿Qué pasa para un tiempo menor a cero? Tengo este circuito, ¿no? Para un tiempo menor a cero tengo acá 30 voltios, tengo acá la resistencia. El inductor en estado estacionario es un cortocircuito así, ¿no? La resistencia y el capacitor en estado estacionario es abierto, ¿ya? Entonces aquí yo voy a encontrar, porque acá lo que se me pide, fíjense, antes de empezar, siempre primero mejor es leer el enunciado, hay un error mío, el voltaje en el capacitor me está pidiendo y la corriente, ¿no? Porque vemos cómo esta corriente entra por el capacitor, ¿no? Por la terminal positiva del voltaje. Entonces me está pidiendo la corriente en el capacitor, la corriente de voltaje. Voy a hallar el voltaje, lo derivo y lo multiplico por su capacitancia y ahí ya tengo la corriente, ¿ya? Entonces, sí, si tienen alguna duda me interrumpen, no hay problema. ¿Va a grabar, Auxi? Sí, estoy grabando. Está grabando, no se preocupen, ¿ya?
Ya, entonces voy a encontrar el voltaje inicial, ¿ya? En el capacitor. Y la corriente inicial en el inductor, ¿ya? La corriente inicial en... Ahora fíjense acá. ¿Para qué necesito la corriente inicial en el inductor? Para esto, ¿ya? Para esta fórmula de acá. Ahora fíjense acá, ¿cuál es el sentido de la corriente? Le voy a poner así o así. Nos vamos a ir a la imagen acá. Esta de aquí. Y fíjense que la corriente entra por el terminal positivo del voltaje, ¿no? Acá está el voltaje más menos BL, más menos BR, ¿no? Y vemos como la corriente siempre entra por el terminal positivo en esa dirección, ¿ya? Así. Lo mismo acá. Entonces, en ese sentido yo voy a plantear mi corriente en el ejercicio, ¿ya? Fíjense acá, a ver, ¿esto cómo va a quedar? Una vez que el tiempo sea igual a 0 o mayor a 0, va a quedar así, ¿no es así? Entonces, el voltaje va a ser acá más menos BR, y esto trasládenlo acá imaginariamente así, ¿no? O sea, trasládelo ahí. Entonces va a quedar más menos BL. Entonces la corriente tiene que entrar por el terminal positivo, ¿no? Entonces la corriente va a tener ese sentido. Entonces la corriente la voy a dibujar así. Esa va a ser mi corriente inicial en el inductor, ¿ya? Esa va a ser mi corriente inicial en el inductor. Entonces acá, el voltaje, a ver, acá es 8 ohmios, acá es 2 ohmios, ¿ya? Ahora aquí el voltaje, ¿cómo lo podemos encontrar? Ya es uno que usamos creo que en todos los ejercicios, el divisor de tensión, ¿no? Así, fíjense cómo este voltaje está conectado acá y acá, ¿no? Es básicamente este voltaje que nos está pidiendo. Entonces aquí voy a hacer divisor de tensión. Perdón, ahí se me fue un poco. Divisor de tensión. Ya. Entonces ahí voy a hallar voltaje inicial en el capacitor, el voltaje de la fuente que es 30, la resistencia a la que quiero saber que es 8 y la suma de las dos que están en serie que es 10. Entonces esto me va a quedar 24, pues, ¿no? 24. Se van los 0, 3 por 8, 24. 24 voltios. ¿No? Ahora la corriente inicial en el inductor. ¿Ya? A ver, aquí para hallar la corriente, ¿qué puedo hacer? Para hallar la corriente puedo, por ley de Ohm, no sabemos que B es igual a I por R, ¿no? Entonces, I va a ser igual a B sobre R, ¿ya? Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 30 dividido las resistencias en serie, que son 10. Eso es igual a 3, ¿ya? A 3 amperios. Pero en este caso va en sentido contrario, ¿no? Va en sentido contrario. Porque acá fíjense, esta corriente que nosotros encontramos es esta de aquí, ¿ya? Es esta, siempre la que sale de la fuente. Pero nosotros queremos esta de acá. Entonces va a ser menos, esta corriente dentro va a ser menos 3 amperios, ¿ya? En sentido contrario. Ya. Ahora, para un tiempo mayor a 0, ya tenemos este dato y este dato. ¿Ya? Para un tiempo mayor a 0, ¿qué pasa? Se cierra este interruptor y me queda ahí y el capacitor. ¿Ya? Hay un cuarto de faradio, me queda 8 ohmios y me queda aquí un Henry. ¿Ya?
Aquí reemplazo el factor de amortiguamiento 2 por R, R es 8, y por C, que es un cuarto de Faraday. Y acá 1 sobre raíz de LC. L es 1 y el capacitor es un cuarto. ¿Ya? Eso a la calculadora. A ver, 1 sobre 2 por 8. Ya, este sale 0.25. ¿Ya? Y el otro sale raíz de 1 por un cuarto, que es 2. Este es 2 radianes sobre segundo y este es Nepper sobre segundo. ¿Ya? Entonces aquí en este caso la frecuencia es mayor al factor de amortiguamiento, entonces es el caso subamortiguado. ¿Ya? En este caso, fíjense, teníamos estas dos ecuaciones, ¿no? Que A1 va a ser igual al voltaje inicial, que es 24. Entonces ya tenemos A1. Ahora nos faltaría encontrar A2, ¿ya? Este factor de amortiguamiento ya lo tenemos y bueno, esta frecuencia la podemos encontrar fácilmente, que es 2 al cuadrado menos 0.25 al cuadrado. Y eso me queda raíz de 2 al cuadrado menos 0.25 al cuadrado. Eso me queda 1.98. ¿Ya? Entonces eso puedo reemplazar acá. E elevado a menos 0.25 t. A1 es 24 coseno de 1.98 t más, acá le voy a poner otro color, porque a veces la t con el más la confundo, A2 seno de 1.98 t. Ya, listo. Acá me falta encontrar A2, fíjense, lo único que me falta es A2. ¿Qué voy a hacer? Voy a derivar, lo mismo que siempre hacemos, lo derivo. Fíjense, acá es función por función, ¿no? Creo que es primera vez que vemos este caso. Función por función, aquí en mi tabla de derivadas, es la primera derivada por la segunda sin derivar más lo contrario, ¿no? Entonces voy a empezar derivando la primera, que es la exponencial. La derivada de la exponencial va a ser esto, por la segunda, que es esto sin derivar. Coseno de 1.98t más A2 seno de 1.98t. ¿Ya? Todo eso más, vamos a hacer con rojo los signos para que los diferenciemos bien. Ya, aquí más y aquí más. Y voy a cerrar el, ya. Este es como el primer término. La primera derivada, o sea, esto, la primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, que es e a la menos 0.25t, por la segunda derivada. La derivada del coseno es menos seno, ¿ya? Entonces, la derivada del argumento de 1.98t es 1.98. Entonces, 24 por 1.98 me queda 47.52. Y como es menos, adelante le vamos a agregar el menos, ¿ya? La derivada del coseno es menos seno, entonces menos 47.52 seno de 1.98t. ¿Listo? Ahora más la derivada del seno es coseno, ¿ya? Va a ser A2, 1.98 A2, ¿no? No se olvide que es la derivada del argumento multiplicado por coseno. ¿Ya? Entonces la derivada del argumento es 1.98 por A2 por el coseno de 1.98t. Listo. Y ahí termina nuestra derivada. Ahora esa la tengo que evaluar en cero.
Ya, a ver aquí, fijémonos. Todo número elevado a 0 es 1, ¿no? Este es 1. El seno de 0 es 0, esto se va a ir, es 0. Coseno de 0 es 1. Estoy reemplazando en todas las t0, por si acaso, ¿no? Acá coseno 1.98 por 0 es 0. Entonces coseno de 0, 1. Seno de 0, perdón, claro, seno de 0, 0. Aquí, bueno, eso me va quedando ahí. Me va a quedar menos 0.25 por 24, ¿no? Porque este es 1, este es 0, este es 1, entonces lo único, y esto de acá es 1, me va a quedar esto de acá. Del primer corchete me va a quedar eso. ¿Ya? Ahora vamos por el segundo corchete, que es este de acá. Esto me va a quedar 1, e elevado a 0 es 1, este seno de 0 es 0, y este de acá me va a quedar 1, entonces acá me va a quedar 1.98 por A2. Ya, listo. Hasta ahí ya tenemos, a ver, vamos a multiplicar 24 por 0.25, me va a quedar acá menos 6 más 1.98 A2, ¿ya? La derivada, listo. Ahora aquí, eso lo dejamos un ratito ahí y vamos a reemplazar acá, ¿ya? Para igualarlo. Aquí va a ser el voltaje inicial, que el voltaje inicial era 24, ¿no? Acá menos, más R por R es 8, la resistencia, por la corriente que es menos 3. Acá adelante le voy a poner el signo 3, menos ya. Y abajo R por C. Entonces va a ser R por C, 8 por un cuarto. Eso me va a quedar. Vamos a ver. Menos 3 por 8, 24. Eso me queda 0. ¿Ya? Sí, 0. ¿Ya? Entonces acá igualamos. Acá va a quedarme menos 6 más 1.98 A2 igual a 0. Entonces A2 va a ser igual a 6 dividido 1.98. ¿Ya? 3 pasa con más y está bien, 3.03. ¿Ya? Listo. Entonces eso reemplazo acá en mi ecuación, donde lo único que me faltaba era A2. 0.25t y acá me queda 24 coseno de 1.98t más A2 que es 3.03 y aquí es seno de 1.98t. Listo. Entonces ya tengo la primera que era el voltaje en el capacitor. Ya. BO le llama acá. Entonces acá le vamos a poner BO. ¿Ya? BO. Entonces ya tengo la primera respuesta, que es esta de acá. Ahora me falta la segunda, que es la corriente en el capacitor, ¿no? Y esa simplemente va a ser la derivada. Aquí está. Acá tenemos, ¿no? La derivada del voltaje multiplicado por la capacitancia. Entonces acá vamos a poner IO, que así se llama. C, que tiene un valor de un cuarto. Vamos a poner un corchete. Y aquí es función por función de nuevo, ¿no? De nuevo a derivar. A ver. Vamos a poner acá otro corchete. La primera vamos a derivar primero la exponencial. Menos 0.25 por e elevado a menos 0.25t
por la segunda sin derivar. 24 coseno de 1.98t. Acá con otro color más. 3.03 seno de 1.98t. Ahora acá, ese es el primero, ¿no? Esta es la primera. Derivé la primera y la multipliqué por la segunda. Ahora a eso le voy a sumar la derivada, la primera sin derivar por la segunda derivada. La primera sin derivar es igual a e elevado a menos 0,25t. La segunda derivada, la derivada del coseno menos seno, ¿no? Entonces, 24 por 1.98 menos 47.52 seno de 1.98t, ¿ya? Más la derivada del seno, que es coseno, que va a ser 1.98 por 3.03. 5.994. Entonces aquí vamos a poner 5.9994 coseno de 1.98t. Y listo, ya tengo, ahí está. Tengo un cuarto que está multiplicado por toda la derivada del voltaje, ¿ya? Y la derivada es función por función. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? A ver. Este un cuarto va a entrar a multiplicar a ambos corchetes, ¿no? A este y a este. Puedo empezar por eso. Voy a empezar a distribuir eso un cuarto, que es 0.25. Ya. A ver, este es un cuarto, 0.25. Lo voy a multiplicar con este de acá, ¿ya? Entonces 0.25 por menos 0.25, 0.0625, ¿ya? Y eso, esa multiplicación va a multiplicar a este término y a este de acá, ¿ya? Para hacerlo más directo. Entonces ese 0.0625 lo multiplico por 24 y me queda 1.5, ¿ya? Aquí ya es pura álgebra y aritmética, ¿no? ¿Ya? Entonces acá me va a quedar 1.5, ¿ya? Este entra a multiplicarlo a este y este está multiplicando a estos dos, ¿ya? 1.5 coseno de 1.98t, ¿ya? Más, miento, acá es menos por si acaso, menos. No nos olvidemos de este signo acá, ¿no? Este es multiplicado menos, ahí menos. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Menos, ¿ya? Este menos va a entrar a multiplicar a este de acá. Menos por más va a ser menos también. Va a ser menos, ¿ya? Entonces va a ser 0.0625 por 3.03. Y me va a quedar 0.1893 seno de 1.98t. Listo. Ahora ese un cuarto o 0.25 también entra a multiplicar acá, pero acá es 1 nomás, ¿no? Entonces ese 0.25 entra a multiplicar a ambos, a esos dos, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar e elevado a menos 0.25t multiplicado por 47.52 por 0.25. Y acá me va a quedar menos 11.88 seno de 1.98t. Y acá me va a quedar más 0.25 por 5.9994, que es 1.49985 coseno de 1.98t. ¿Ya? Listo, ahora ya está. Ahora, acá fíjense, estos son términos semejantes, ¿no? Puedo factorizarlo. Entonces va a quedar e elevado a menos 0.25t
Factorizo acá. Menos 1.5 coseno de 1.98t menos 0.1893 seno de 1.98t. Acá va a quedarme menos 11.88 seno 1.98t y más 1.499 coseno de 1.98t. Ya. Y acá semejantes, ¿no? Tengo coseno y coseno. Entonces ahí hago menos 1.5 más 1.49985 y eso me queda menos 0.123 por 10 a la menos 4, menos 1,2,3,4, está bien. Coseno de 1.98t. ¿Ya? Y acá en el seno, acá términos semejantes igual, me va a quedar menos 11.88 menos 0.1893. Me queda menos 12.0693. Este es seno de 1.98t amperios. Y ahí termina. Ahí está, ya no podemos simplificarlo más. Y esta sería mi corriente en el capacitor. ¿Ya? En este caso sí es un poco larguito porque siempre cuando toca el tema de los cosenos y los senos para derivar. Bueno, en este caso no, acá en la primera parte no fue difícil porque lo reemplazamos por cero nada más, para eso lo usamos y ya lo igualamos. Pero ya cuando se trata de hallar corriente, como en este caso, usar la fórmula del capacitor, ahí sí ya es como que ahí sí es un poco tediosito para derivar, más que todo, sobre todo para acomodarlo después y simplificarlo. Pero no es complicado, ¿ya? Nada más es hacerlo con calma para que no se nos vaya ningún signo ni nada.